Si hay una palabra que ha caracterizado a Bogotá por lo largo de los siglos es el trancón. Y el trancón está directamente relacionado a otra palabra que es la movilidad. Siempre personalmente he insistido que la discusión de la movilidad no es una discusión simplemente de cómo se mueve la gente, sino un derecho democrático. Porque en la medida en que una ciudad tenga un buen sistema de transporte, quiere decir que la democracia funciona. Una buena ciudad, como decía el alcalde Peñalosa, es una ciudad donde los ricos y los pobres se encuentran en el mismo sistema de transporte. Y hay que avanzar hacia esa ciudad en Bogotá algún día. Por eso hoy tenemos un experto muy citado por estos tiempos en las redes sociales, ahora tuitero, y también en los medios de comunicación, el profesor Darío Hidalgo de la Universidad Javeriana, para que hablemos sobre movilidad, para que hablemos de trancones, para que hablemos sobre cómo podemos hacer que esta ciudad realmente se mueva y, como dije ahorita, sea más democrática. Profesor Hidalgo, arrancamos con algo de historia. Bogotá siempre ha hablado del tranvía de mulas por la séptima cuando hablamos de los antecedentes históricos de la movilidad en Bogotá. ¿Por qué no nos cuenta un poco de esa transición del tranvía de mulas a los troleys, a los buses colectivos ejecutivos, cebolleros que me tocaron a mí, el Germania, para llegar a la universidad, hasta Transmilenio y ahora el metro? ¿Cómo ve usted esa historia? Bueno, concejal, de verdad gracias por ponernos a hablar de movilidad. Y pues realmente la historia de Bogotá es una historia de una ciudad que, a pesar de todo, durante toda su historia, sigue teniendo una movilidad sostenible. La movilidad sostenible básicamente es a pie, en transporte público y en bicicleta. Y la ciudad, a lo largo de toda su historia, se ha movido principalmente de esa manera. Empezamos con el tranvía de mulas, que permitió la primera expansión de Bogotá hacia el sector de Chapinero. Luego ese tranvía en el 1910 fue electrificado y vuelto público y se operó públicamente hasta su destrucción por allá en el año 1952, cuando fue eliminado de la movilidad de la ciudad después de muchos problemas que tuvo a lo largo de un periodo largo en que el sistema no se renovaba, no mejoraba su operación. Y llegaron los buses con una gran flexibilidad que permitían llegar a todos los barrios de manera mucho más rápida, mucho más conveniente, y el tranvía fue retirado de servicio en vez de ser renovado y mejorado, que pudo ser una buena idea, mantener servicios de tranvía al lado de los nuevos servicios de buses que tuvo la ciudad. Y la ciudad empezó a expandir esa red de buses basado en un sistema Pero venga alguna pregunta, porque hay dos cosas interesantes ahí. Se nos ha dicho siempre que Bogotá, por decisiones políticas, abandonó el tranvía para entregarle el sistema de buses a unas familias y que aquí hubo un alcalde Mazuera que básicamente acabó el sistema de los tranvías por un capricho más personal que por una lógica de ciudad. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, eso puede ser un hito del momento en que fue eliminado el tranvía, ya fue una Porque fue más o decisión menos final, después del pero ya Bogotazo. llevaba un tiempo largo en que el tranvía tenía muchos problemas por falta de mantenimiento de los tranvías, falta de expansión de la red, tenía bastante hacinamiento, era muy demorado y los buses fueron la modernidad en ese momento. Y pues sí, llegó un momento en que en vez de hacer reinversión en el tranvía, se decidió, no, pongamos más buses, unos buses públicos de la misma empresa distrital de transporte urbano empezó a operar buses públicos y buses privados que se entregaron con un mecanismo que fue evolucionando de permisos. Eso hizo que la ciudad tuviera la pérdida de un componente de su movilidad, que era el componente férreo, que venía en deterioro y contra un componente muy flexible, de muy bajo costo, de amplia cobertura, que fue lo que le sirvió a Bogotá para su gran expansión en los años 60 y 70, que fue la gran expansión urbana de la ciudad con inmigración de las zonas rurales. Claro, pero cuando hablamos de flexibilidad es que los buses no necesitan rieles para moverse, pero ahí no hay una contradicción precisamente porque, bueno, Bogotá tuvo un sistema eléctrico mucho antes de ahora. Los primeros buses eléctricos fueron los trolleys, que eran de la empresa distrital de transporte urbano, parte pero de la tenían el operación. problema de que tenían que ir conectados.
Y el tema pues también tuvo que ver con la parte institucional. Si bien tenían que ir conectados, porque no son buses eléctricos de batería, sino buses eléctricos permanentemente conectados, y eso generaba que cuando no había buen mantenimiento de esa red eléctrica, se desconectaran. Seguramente le tocó a usted un poquito, ¿no? A mí me tocó. De pronto no le tocó porque usted es muy joven, concejal, pero yo sí usé el servicio de trolebuses sobre la carrera 17, carrera 19. Que se desconectaban y tenían que conectar. Tenían problemas porque la red era difícil de mantener, esa red eléctrica de catenarias, y a veces se desconectaban, le tocaba al conductor del bus bajarse y volverle a poner lo que le decíamos las tirantas al bus para conectarse nuevamente. Pero el problema no estaba en esa tecnología, el problema estuvo mucho en la mala gestión que tuvo esa empresa pública distrital, que tenía muchos más empleados de los que necesitaba. Era una burocracia gigantesca. Llegó a tener 13 conductores por cada bus, por cada tranvía, por cada trolebús. O sea, lo mismo que dañó el tranvía, dañó los troles. Sí, y esos no tenían mantenimiento oportuno. Entonces lo que hacían es coger las partes de un trole para mantener el otro, tomar las partes de un bus para mantener el otro, y pues eso se fue deteriorando y pues definitivamente fue necesario liquidar esa empresa que ya no, lo único que daba era empleo, pero no daba servicio de transporte. Hay un dato curioso que yo no sé si será cierto, pero dicen que esto fue en medio de la Guerra Fría cuando se implementaron los troleys. Es cierto que había una discusión y que la Unión Soviética financiaba esos troleys y que Colombia importaba buses. Es cierto que trajimos a cambio de café, de exportaciones de café, trolebuses detrás de la cortina de hierro. No fueron necesariamente de Rusia, fueron de Eslovaquia, de lo que hoy es Eslovaquia. Pero era la Unión Soviética. Era el área de influencia de la Unión Soviética, no eran necesariamente. Y lo pagaron con café. Y se pagaron contra exportaciones de café. Lo malo de eso fue que no tuvieron un servicio de mantenimiento. Entonces terminaron abandonados, tirados en unos patios porque no tenían ese servicio de mantenimiento. Entonces, ¿hasta cuándo hubo troleys? Eso hasta 1984-85 hubo trolebuses, y la empresa de buses siguió operando con grandes pérdidas para la ciudad hasta el año 1991. Y en ese año ya se liquidó completamente la empresa distrital de transporte urbano, que era nuestro operador público, y toda la operación del transporte de la ciudad quedó en manos de permisionarios privados, que eran las empresas de transporte. Sotrandes, buses amarillos y rojos. Yo me acuerdo del bus. Las cooperativas, la cooperativa Pensilvania y otras que eran las que nos daban el servicio. El que usaba usted era de Cotransnisa. No, yo creo, sí, o era Sidauto. Yo me acuerdo que yo en la 126 de Gonquín cogía el Germania y me dejaba en la 19. Esos eran buses amarillos y rojos. Pero, claro, y había ejecutivo, corriente y colectivo. Sí, pero eso operaba bien en términos de cobertura y bajo costo, y la ciudad no tenía que poner subsidio para el transporte público. Sí, no había FET. No había fondo de estabilización de tarifas, pero eran buses muy viejos que no se renovaban, teníamos altos índices de siniestralidad, la guerra del centavo. Por la guerra del centavo, y teníamos problemas altos de contaminación del aire por cuenta de los buses. Los llamados cebolleros. Los cebolleros, los ejecutivos, las busetas, los colectivos. Pero una buena en la que no había colados. Yo me acuerdo perfectamente que eso iba lleno y no pasaban los billetes desde atrás. Los 2.000 pesos y todo el bus. Porque cada conductor dependía su ingreso diario para pagarle al dueño del bus y para llevar plata para su casa del pago. Entonces los conductores controlaban el pago de tarifas, y además había más aceptación por parte de la gente de que pagar el servicio era parte de usarlo, ¿no? Ahora tenemos conceptos para una porción de usuarios que creen que no pagar el servicio está bien, y eso está completamente mal. Entonces, esa guerra del centavo generó mucho desorden, mucha congestión, mucha siniestralidad, mucha contaminación, y el primer cambio estructural en el transporte de Bogotá se da con la primera implantación de Transmilenio. Pero venga, llegamos a 1997-98. Así es. Que es muy importante. Ahí se da el llamado Pacto de Monserrate, donde el entonces alcalde Enrique Peñalosa y el presidente Samper firman un acuerdo para que Bogotá tenga metro. Sí, dos doritos antes. 2 doritos antes.
El gobierno nacional de Ernesto Samper tenía toda la intención de avanzar con el metro para Bogotá como parte de un sistema integrado y había hecho los estudios con cooperación técnica japonesa de JICA, dos avances, uno el estudio del 95 y el estudio del 97, y estaba trabajando en un acuerdo con el gobierno de Antanas Mockus, que fue reemplazado luego por Paul Bromberg. Entonces, ese concepto del sistema integrado de transporte con metro, con troncales de buses, venía de la planeación que se estaba haciendo en ese momento. Y en ese momento es electo Enrique Peñalosa y es electo con una plataforma de sacar las dos cosas adelante. Lo único que él no aceptaba de los estudios de JICA de manera estructural era unas autopistas elevadas que habían quedado ahí como parte del sistema de transporte de la ciudad, pero otros componentes como el metro y como las troncales que estaban allí, Peñalosa las impulsó. Además, Peñalosa venía hablando de troncales de buses desde muchísimo tiempo antes y de reorganizar el transporte público de manera que operara de manera más empresarial. Digamos, hay una verdad que hay que rescatar. En 1998 se avanza o se toma la decisión de avanzar paralelamente metro y Transmilenio. Y ese fue el acuerdo de Monserrate. Teníamos otro estudio, un estudio realizado por Ingetec Bechtel Sistra, que definía el trazado del metro. Tenía tramos elevados, tramos a nivel, tramos subterráneos, y era la base de la planeación y fue la base del plan de ordenamiento territorial que sacó adelante Enrique Peñalosa. Entonces teníamos estudios hasta nivel de factibilidad y el acuerdo de Monserrate fue un acuerdo para que siguiéramos avanzando hacia la decisión definitiva. Que no teníamos en ese momento, no teníamos el documento COMPES definitivo, teníamos un documento indicativo que decía que había que seguir avanzando en la estructuración de los proyectos y eso fue lo que el Pacto de Monserrate permitió, que ese COMPES fuera sacado adelante, que definía unos recursos tanto para metro como para troncales a lo largo de un periodo largo de tiempo y ese COMPES sale en ese primer semestre del año 1998 como consecuencia del Pacto de Monserrate y hay un nuevo acuerdo a partir de ese COMPES, un convenio nación-distrito, ese sí se firmó, fue en la alcaldía, donde se aseguran los recursos para metro y para las troncales. Por parte del gobierno nacional y distrital se firman las vigencias futuras para los dos proyectos. Y entonces, ¿por qué en 1999 y el 2000 ya empezamos a ver troncal por la 80, troncal por la Caracas, de Transmilenio y nunca vimos nada del metro? ¿Qué pasó? Pues lo cierto fue que de todas maneras en el plan de desarrollo de Enrique Peñalosa quedaron el avanzar con el sistema de transporte público en buses y la ciudad con sus propios recursos inició la construcción de la troncal Caracas, que era una reconstrucción de una vieja troncal mal hecha, que de 1991, hacerla bien hecha con estaciones, con sobrepaso, la Autonorte y la calle 80. Esas tres troncales la ciudad las inició con sus recursos propios, inclusive tenía un crédito del Banco Mundial sí, que fue usado para avanzar en esos proyectos. Lo que pasó es que cambió el gobierno nacional. El gobierno nacional de Ernesto Samper, que apoyó tanto el metro como las troncales, llegó el gobierno de Andrés Pastrana y Andrés Pastrana llegó con muchos líos y que se le acrecentaron rápidamente, una quiebra de los bancos, el terremoto de Armenia, el tema de las pensiones, que ya era un lío financiero desde esa época, y entonces lo que hizo fue como mamarle gallo a la ciudad, el gobierno nacional, de decirle, sí, ahora le aprobamos ya los recursos definitivos para el metro, pero... Y 3 años, y el gobierno de Enrique Peñalosa era solo 3 años, hasta que el director de Planeación Nacional, Mauricio Cárdenas Santamaría, le dijo, es que no hay plata para el metro. Y Peñalosa dijo, bueno, no hay problema porque ya estamos avanzando en las troncales, hagamos un acuerdo sobre la financiación completa de un sistema de troncales y cuando el gobierno nacional decida apoyar el metro, pues avanzará la decisión del metro. El POT de Peñalosa tiene metro y tiene troncales, pero la financiación del gobierno nacional se cambió de metro
a Pero entonces venga, una financiación un poco menor, muchísimo menor, porque las troncales no cuestan mucho, menos. pero un sistema muy amplio para toda la ciudad. Lo que deberíamos lograr en el año 2016, de acuerdo con ese plan que aprobó el COMPES del Gobierno Nacional de Andrés Pastrana, eran 388 kilómetros de troncales y 24 kilómetros de metro. Ese era el plan. Pero venga como para sacar algunas ideas claras. Entonces, nunca Transmilenio se pensó como un sistema excluyente del metro. Siempre, como usted ya dijo, entonces en el POT de Peñalosa inclusive estaba metro y Transmilenio. Sí. Y ahí llegamos, o la forma para el que esté escuchando esto, que quiera corroborar lo que se está diciendo, es el famoso COMPES 3093, creo que es cuando se habla de que Bogotá debe tener 388 kilómetros para el año 2016. Sí, y se aplazó la decisión de inicio del metro a que hubieran mejores condiciones financieras del gobierno nacional. Ese COMPES no financia el metro, ese COMPES solo financia troncales. Que la gente no entiende, yo creo que es importante aclarar. ¿Por qué la nación es tan importante? ¿Por qué Bogotá no hace su metro y punto? O sea, ¿por qué la nación termina siendo el elemento casi que sine qua non o indispensable para avanzar el metro? Porque el costo de capital de un proyecto de transporte ferroviario es excesivamente alto y la ciudad no tiene la palanca financiera para hacerlo de manera con sus propios recursos sin apoyo del gobierno nacional. Y hay una ley que pasó el gobierno de Ernesto Samper en que los sistemas de transporte masivo se cofinancian con 30% de recursos locales y 70% de recursos nacionales. Entonces, estando esa ventana abierta para la cofinanciación nacional, pues, y con los costos que implica a sacar adelante un proyecto de transporte masivo, inclusive de troncales, pues lo lógico es apoyarse en el gobierno nacional para el avance de eso. O sea, como dirían por ahí, la verdad verdadera es que Bogotá arrancó con Transmilenio primero que con el metro porque era más barato y lo podía hacer solo la ciudad, mientras un par de troncales. Por eso fue, digamos, la razón fue que el gobierno nacional se quedó sin plata. Pero ahí hay otra... El gobierno distrital. Ahí hay otra frase famosa, y es que cuando Belisario es presidente y se hace el metro de Medellín, siempre le dicen a uno, es que todavía todos los colombianos lo estamos pagando. Es correctamente, es totalmente cierto. Y pues inclusive el metro de Medellín se suponía que lo iban a pagar Medellín y Antioquia solitos, que la nación lo único que daba era una garantía a los créditos, pero en vez de costar 600 millones de dólares, ya al final cuando se puso en marcha eran 2.000 millones de dólares, la nación tuvo que asumir los créditos a los cuales había dado garantía, apoyar parcialmente el proyecto y darle un crédito a Medellín y Antioquia, que todavía estamos pagando todo, está allí, que Medellín y Antioquia vienen pagando sin intereses hasta el año 2090. Entonces, realmente el metro de Medellín, y está bien, y está muy bien que el gobierno nacional aporte al desarrollo de las ciudades, aportando a sus sistemas de transporte masivo. Las ciudades son donde vive el 70% de la población colombiana, son las que aportan una parte muy importante de nuestro Producto Interno Bruto, es donde nos educamos, donde crecemos, donde vivimos la mayoría de los colombianos. Entonces está muy bien que algo que es esencial para la productividad, para el medio ambiente, para la calidad de vida, que son los sistemas de transporte masivo, los apoye el gobierno nacional y ha sido la política pública. Desde el gobierno de Ernesto Samper y de ahí en adelante se ha ido mejorando esa política pública de apoyo al gobierno. Pero antes de llegar a eso, recordemos un poquito, llega diciembre del año 2000, el nuevo milenio, las bibliotecas, las ciclorrutas, troncal Caracas, autopista norte 80, y Transmilenio empieza, no hablemos de eso, pero digamos empieza inclusive a irradiar otras ciudades de Colombia, los BRTs empiezan a ponerse de moda, y arrancan todas las administraciones, casi con una política de ciudad, a construir troncales. Esa es la política pública nacional. El éxito que tuvimos con la implantación de Transmilenio llevó al gobierno nacional a plantear que todas las ciudades grandes tuvieran sistemas de buses, e inclusive Medellín, que ya tenía metro, complementarlo con sistema de buses. Entonces tenemos Pereira, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, con sistemas de buses apoyados desde el nivel nacional. Y más adelante el gobierno nacional incluso fue más allá, apoyar los sistemas estratégicos de transporte de ciudades intermedias. Pero eso es otro podcast, que es como los hijitos de Transmilenio, pero
Antanas Mockus, Lucho Garzón avanzan con las troncales. Sí, hasta Lucho Garzón tenemos avance porque Lucho Garzón deja contratada la fase 3. Antanas Mockus avanzó con la fase 2, que es la Avenida de las Américas, la NQS y la calle 13, son de la administración de Antanas Mockus, iniciadas en la administración de Antanas Mockus, y se pusieron en marcha en la administración de Lucho Garzón, la Y mayoría Lucho de deja ellas. contratada Y décima. Lucho deja contratada la carrera décima y la calle 26, que después tuvieron unos problemas serios de corrupción. Ya llegamos allá. Ahí quedó faltando la séptima, digamos, el corredor séptima. Lucho dejó diseñado todo el corredor, tanto la décima como la O séptima. sea, que hubo continuidad de ciudad. Pero inclusive la racial. séptima no se contrató en la administración de Lucho y Samuel Moreno dijo que no la iba a hacer. Pero luego decidió sí, hacer que una no. cosa intermedia que no se Pero ahí hizo llegamos tampoco. a 116 kilómetros más o menos de troncal. hasta el final. 114 kilómetros con algunas extensiones en la autopista norte, en la calle Sexta. Realmente el sistema paró de expandirse de manera importante en el año 2012. Hasta ahí llegó la expansión, Samuel pero Moreno. venía desde años atrás. Y ahí estábamos en medio de un gran debate que si hacíamos el metro o no hacíamos el metro, y duramos hasta el 2019 sin iniciar nada. Entonces la ciudad dejó de atender esta necesidad premiante de todos los ciudadanos de un mejor transporte y además dejó de deteriorar la operación de lo que ya teníamos. No reemplazamos los buses que debíamos reemplazarlos en el 2011, empezamos a reemplazarlos en el 2018-2019, o sea, usamos unos buses viejos que ya no debían estar operando durante 8 años por no hacer la gestión de cambio de flota. Pero venga, jugando aquí al médico, vemos como unos síntomas recurrentes. Tranvía se acaba porque no hacen los cambios, porque no actualizan las redes. Trolley fracasa por lo mismo. Y Transmilenio iba para la misma en el 2012. No completan los 388 kilómetros, no cambian los buses, no mejoran el sistema e inicia una guerra política. Sí. Porque inicia la No, dicotomía. ya venía de atrás, porque Samuel fue electo sobre la base de metro que no hizo. Petro no habló mucho de metro en campaña, pero después se volvió que era el metro y... Pero ya le pregunto por Petro, porque ahí empieza una dicotomía de, es que Transmilenio Metro, y realmente, como ya dijimos, eso nunca existió. No debía haber existido una dicotomía porque la ciudad requiere una red de diferentes Multimodal. niveles de capacidad y velocidad y calidad para que funcionen de manera integrada. Y eso ha sido el plan de las ciudades de JICA, ha sido el COMPES que se firmó, el POT de la ciudad que duró vigente durante muchos años, es el POT nuevo, también habla de sistema multimodal y es como debe funcionar una gran ciudad, con múltiples componentes de transporte y no unos buenos y otros malos y... Pero venga, y ahí hagamos como un paréntesis a la perla de Petro, porque es un poco la historia de la ciudad reciente. Petro en su plan de gobierno y en su plan de desarrollo incluye troncales de Transmilenio. Inclusive Petro, hasta donde entiendo, inicia un proceso de licitación para construir una troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá y después dice, oiga, no la podemos hacer porque ahí va el túnel del acueducto de Tibitoc, Tibitoc. una gran tubería que alimenta pues el acueducto de Bogotá en una gran proporción de la ciudad. Petro le creía a Transmilenio. Petro en campaña habló de Transmilenio liviano, o sea, de hacer más troncales y mejorar el servicio. Él le preocupaba más quién opera el transporte que cuál es el transporte, que el transporte fuera de operación pública, no de operación privada. Él hablaba de más troncales y su plan de gobierno habla de más troncales y de hecho, pues su equipo en el Instituto de Desarrollo Urbano con William Camargo diseñó la troncal de la Boyacá y iniciaron el proceso para la contratación de esa troncal. También pensaban de manera multimodal, pero le gustaban mucho más los tranvías que las troncales. Pero tampoco los hizo. No, tampoco, y habían unos procesos de participación público-privada que no culminaron porque no estaban bien estructurados y no funcionaban bien. Y de hecho, durante toda la administración de Gustavo Petro como alcalde, hubo un gran proyecto para remozar toda la flota de Transmilenio y volverla de buses eléctricos, de trolebuses y de buses de gas natural. Fue una gran iniciativa privada que fue presentada a la ciudad, que a la ciudad le gustó y quería avanzar en ella, pero no llegó a ningún lado porque no estuvo bien estructurado o tenía problemas en el cierre financiero
exclusivamente a partir de las tarifas de los usuarios. Entonces, tampoco se hizo nada. Entonces, pasamos de administraciones que hacían mucho, Peñalosa, Mocus, e incluso la administración de Garzón, a administraciones que hablaban mucho, Samuel Moreno, Gustavo Petro, y pues llegamos a una ciudad que se trancó, que dejó de avanzar. Pero ahí llegamos al 2019, la ciudad vuelve a coger tracción, por decirlo así, vuelve a estar en obra, vuelve Enrique Peñalosa, digamos, al Palacio Líbano, arranca Troncal 68, Peñalosa se da la pelea con el Transmilenio, la séptima, la pierde, hay que decirlo, y después Claudia López, pese a que hizo toda, y hay que decirlo con el perdón de la doctora López, que no le gusta que le recuerden eso, que prometió que no iba a hacer el Transmilenio a la 68, terminó reconociéndolo y contratándolo. Yo veo que Claudia López terminó teniendo una visión muy práctica como alcaldesa. Hay que hacer lo que funcione. Estos proyectos ya están listos para contratación. Yo no voy a trancar esos contratos. Salvo Y Transmilenio séptimo. 68 y Cali fueron firmados muy al principio de la administración, fueron estructurados en la administración inmediatamente anterior, pero la séptima sí se volvió un punto de honor. Y sigue siendo un punto de honor, y yo estoy triste que siga siendo un punto de honor y que no hagamos nada, porque lo peor que le pueda pasar a una ciudad es no hacer nada. Después de eso, bueno, y la historia reciente de hoy es el metro. Entonces, la historia de Bogotá termina que en el 2020 finalmente arranca la primera línea del metro de Bogotá, pero hemos pasado 23, 24 años tratando de arrancar los dos sistemas que siempre tuvieron que haber existido, que es metro y Transmilenio. Sí, la administración de Enrique Peñalosa modificó el proyecto que venía en preparación de la administración de Gustavo Petro y de la administración de Samuel Moreno, porque es una cadena. Empieza modificándose el trazado definiéndose nuevamente el trazado en la administración de Samuel Moreno, eso con algunos problemas, el trazado que se definió en esos momentos, pero la administración de Gustavo Petro lo retoma y hace la ingeniería básica avanzada, que no son diseños fase 3, son diseños de factibilidad que sirven para tomar la decisión y seguir adelante, pero no son los diseños constructivos que nos han dicho que existen y que no existen. Realmente el metro subterráneo avanzó mucho. Y lo que demostró el metro subterráneo es que el costo era mucho más alto que lo que se esperaba. Hay un tema de riesgo. Y el riesgo, y pues lo que pasa es que a Samuel Moreno sí le aprobaron un COMPES indicativo, y cuando llegó el metro diseñado a nivel de factibilidad en la administración de Petro, costaba el doble. No, costaba el doble de lo que había dicho el COMPES. El gobierno nacional en este momento de Santos le dijo al gobierno distrital, escojan y sigan adelante, ¿no? Y nosotros los apoyamos. Y le dieron un aval bastante importante financiero para la línea del metro recortada, no era la línea del metro planeada completa. ¿Llegaba hasta dónde? Hasta la calle 100. Hasta la calle 100. La original era hasta la calle 127 y dejaron la línea subterránea con un aval fiscal, pero no tenía COMPES, no tenía estructuración técnica, legal y financiera para salir a contratación. Y en la elección, en el debate político para la elección de Enrique Peñalosa anunció que él modificaría el diseño. Y ese fue el plan de gobierno que fue escogido por los bogotanos en ese momento. Claro, pero yo entiendo que hay un estudio de alternativas, que no es cierto que la administración de Peñalosa haya desechado los estudios de Petro, sino que hacen un estudio de alternativas y precisamente con una lógica financiera. Pero políticamente el tema fue entrar y revisar. Y hay un estudio de alternativas que es la base del COMPES que aprobó los recursos definitivos, en que muestran que la alternativa elevada con las troncales de la 68 y la Cali es la alternativa de mejor uso de esos recursos públicos que disponemos en la ciudad, contra la alternativa subterránea. Y eso lo corroboró un estudio reciente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que compara nuevamente las dos alternativas y la elevada resulta positiva. Y tiene otras alternativas nuevas, pero pues ya a destiempo, completamente a destiempo, el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Y antes de terminar este primer capítulo muy profundo y muy completo, les voy a hacer dos preguntas muy rápidas sobre las críticas a Transmilenio. Uno, el tema de las supuestas 12 familias
que es un poco el caballito de batalla de la izquierda para decir que Transmilenio es un negocio privado, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta es lo de los colados. En 20 segundos para terminar, ¿usted qué podría decirnos de esos dos temas? Pues la operación era privada antes de que llegara Transmilenio, siguió siendo privada después de que llegó Transmilenio, pero de una manera mucho más ordenada, con unos contratos muy estrictos, con unos riesgos, con una distribución de ingresos, tanto que algunos de estos contratos han sido liquidados porque no. Y la ciudad remunera la compra de esos buses y la operación de esos buses. No son solo 12 familias, son muchísimos inversionistas que tienen estos operadores, y pues la verdad son como 28 contratos en total entre las troncales y los zonales, porque se mezclan la operación de buses troncales y buses zonales, que han sido pues la base del servicio que se le presta diariamente a 4 millones de personas que se movilizan en los dos componentes, 2 millones en el troncal aproximadamente y 2 millones en el zonal. Eso es importante, ¿no? Medellín tiene cerca de 3 millones, de 2 millones y pico de habitantes. Solamente Transmilenio y el sistema integrado de transporte mueve casi el doble de lo que tiene 4 millones de personas cada día. Interesante. Y pues una de las cosas que sucedió desde el principio, no podemos decir que desde el principio no había colados. Habían colados, habían poquitos, menos del 3% de las personas que usaban las troncales se colaban. Pero llegó un momento en que expandimos a Soacha en el año 2012 y la calidad del servicio empezó a decaer y el discurso político se volvió contrario a las troncales y empezó a crecer el número de colados hasta llegar a un nivel que es completamente inaceptable de 30% que tuvimos por allá en el año 2019. Afortunadamente se ha hecho mucha gestión para reducir el número de colados y hoy tenemos dice el alcalde, del orden del 13%. El año pasado se midió y estaban en 15%. Pero yo le puedo hacer una pregunta polémica. Sí. Si tuviéramos que decir, o si yo afirmara que el oxígeno de los colados fue ese discurso político en satanizar el sistema, ¿usted estaría de acuerdo? Es parte, ¿no? Que como se fomenta el tema de todo tipo de protesta las cívica, colatones que y hay ese tipo de cosas, pero más ese discurso, el sistema es malo, pero tengo la opción de mejorarlo y no lo mejoro. De acuerdo. Sí, eso genera un incentivo al tema, y este discurso que usted maneja de que pues también que eso es una propiedad privada, entonces ataquémosla. No, pues yo no manejo eso, estoy en contra de ese discurso. Pero es un discurso que afecta, ¿no? Cuando uno quiere algo, tiene que buscar su mejora continua, su innovación, su cuidado, pero cuando uno lo ataca, pues se encuentran muchas maneras de lograr. Cada vez que hay una protesta hay vandalismo contra estaciones, hay vandalismo contra los buses, pensando que eso va a resolver los problemas nacionales, y lo que hace es afectar la vida del día a día de las personas. Claro, ahí la única reflexión es que el metro va a funcionar casi que igual. La empresa metro es pública, pero la operación es de una sola empresa privada, que pues son los señores chinos que se ganaron el proceso. Pero entonces hemos llegado al año 2024, digamos, cerramos este capítulo de historia, no hablamos de otro tema muy importante, quizás lo único que nos quedó faltando, que es el FET, el Fondo de Estabilización Tarifaria, donde se nos ha dicho que estamos quebrados y bueno, eso amerita otro capítulo entero, pero yo creo que este es un gran resumen de la historia del transporte en Bogotá hasta hoy, que hoy estamos en una discusión de más Transmilenio, más metro, más metrocables, más ciclorrutas. Para bien o para mal, hoy los bogotanos y las bogotanas tenemos que sentirnos orgullosos de que tenemos un sistema multimodal, con muchos retos, pero multimodal. Sí, y estamos saliendo del desatraso. Lo más grave que nos pasó en la década pasada fue que no hicimos. Ahora estamos haciendo. Y ahora se está haciendo, y se toca hacerlo bien. Toca cuidar esos contratos, de que se ejecuten, de que se cumplan, de que tengamos la operación de la 68, de la Cali muy pronto. 25, me gusta esa frase, estamos 26, saliendo del desatraso. Estamos saliendo de no hacer nada, estamos saliendo la tusa ahí para que... Y lo estamos haciendo con el sistema multimodal, que no solo es el metro, más cables, tenemos el Regiotram de Occidente, la expectativa del Regiotram del Norte y las expectativas de las expansiones del metro y troncales que la ciudad igual necesita. Inclusive hay gente hablando de la navegabilidad del río Bogotá cuando el río Bogotá sea limpio. Sí. Pero dejémoslo ahí, ese es el futuro. Bueno, entonces
dejemos hasta ahí, esa fue la historia, estamos en el 2024 y seguimos aquí con el profesor Hidalgo. Muchísimas gracias. Síganos en YouTube.